La enseñanza de hoy se llama el poder de la resurrección. Hay algo que sucedió que es supremamente poderoso cuando el Señor Jesucristo resucitó. En Hechos capítulo 4 versículo 33 dice: y con gran poder, todos digan conmigo poder. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Las escrituras hablan del poder que hay cuando hablamos de Jesús, del poder que hay cuando hablamos de lo que sucedió en la cruz del Calvario, y del poder que hay cuando nosotros damos testimonio. Los apóstoles hablaban de la resurrección de Jesús, pero con el solo deseo de hablar, gran poder venía con ellos. Poder para hacer milagros, señales y prodigios. Esa palabra poder viene del original dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es una capacidad, es una fuerza, es algo portentoso para provocar milagros, es la habilidad para la abundancia. Dios quiere que la gente sea salva, y por eso Dios hace los milagros. Para que todas las personas puedan decir: esta persona estaba desahuciada y Dios con su gran poder, alguien oró por mí, y en el nombre de Jesús me levanté. Entonces, gran poder era sobre los apóstoles para dar testimonio de Jesús. Pero cuando ellos daban testimonio y hablaban de Jesús, en contrarrespuesta del cielo venía una gracia sobre ellos. ¿Sí me van a entender? Hablo de Jesús, de la resurrección, de lo que hizo en la cruz del Calvario. Le doy testimonio a la gente de Jesús, le predico de Jesús, y sobre mí viene algo que se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Viene del original charis, que significa la influencia divina sobre la vida de la persona. Entonces los apóstoles hablaban de la resurrección con gran poder, porque quien está más interesado de que la gente sea salva y conozca de Jesús es Dios. Y sobre ellos había algo de regreso que se llamaba gracia. Era la influencia divina de Dios sobre la persona, la generosidad de Dios, la condición espiritual. En otras palabras, Dios empezaba a gobernar la vida de la persona. No sé si me estoy haciendo comprender. Eso es poderoso. Entonces ellos daban testimonio con poder. Había milagros y una influencia divina de parte de Dios sobre ellos cuando hablaban. Por eso es que es tan importante dar testimonio. Apocalipsis 12 versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¡Wow! Número 1, salvación. Número 2, poder. Número 3, el reino de Dios. Y número 4, autoridad. Esas 4 cosas venían y fueron dadas sobre la iglesia, porque ha sido lanzado. ¿Dónde? 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 A ver, todos juntos digan conmigo: fuera. Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando que aquí, por medio de la resurrección, Dios dio 4 cosas: salvación, poder, reino y autoridad. Y echó fuera a quien nos acusaba. En otras palabras, lo que hacía el diablo día y noche era ir delante de Dios y decirle: míralo, 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 míralo. Nadie vio a Chespirito. Bueno, el chavo.
En todo caso, número 12. Y ellos, o sea nosotros. Y ellos, o sea nosotros. Y ellos, o sea yo. Y ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Si tú quieres echar fuera el diablo de tu vida, sus demonios, sus huestes de maldad, todo lo que tenés que hacer es la sangre del Cordero y hablar de Jesús. Y el diablo se va fuera. Fuera. ¿Qué tal si levantas tus manos y practicamos? Declara conmigo: la sangre del Cordero sobre mi vida. La sangre del Cordero sobre mi mente. La sangre del Cordero sobre mis emociones. La sangre del Cordero sobre mi matrimonio. La sangre del Cordero sobre mi familia. La sangre del Cordero sobre mis finanzas. La sangre del Cordero sobre mi salud. La sangre del Cordero sobre mi barrio. La sangre del Cordero sobre mi conjunto, sobre Colombia. Amén. Donde se aplicó la sangre del Cordero, la sangre del Cordero, no pudo entrar a esa casa el ángel de la muerte. Y después de la sangre del Cordero, los que estaban dentro de la casa salieron y le quitaron todo a los egipcios. Eso pasa con el poder de la resurrección. Pablo decía: yo fui circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y era el mero mi profesor. Pero todo eso es una basura con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, Dios quiere mostrar su poder, pero Dios sabe que es necesario vencer. Por eso dice: y ellos le vencieron. Y ellos le vencieron. Hay cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestro conjunto, en nuestro barrio, que es necesario que alguien se levante con el poder y la autoridad, con los ángeles y el poder del cielo, y con la unción y la capacidad, y empiece a vencerlo. Es necesario que por medio de la sangre del Cordero se libere la mente de nuestra familia. Sus corazones se abran. En el pueblo de Israel había mucha gente con el corazón y vendas en los ojos, que la gente no puede recibir el reino de Dios. Tú le hablas de Jesús y ellos no lo reciben, no quieren saberlo. Es porque el enemigo no quiere soltarlos, pero tú puedes vencerlo. En Juan capítulo 19 versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es del original teleo, que significa pagado por completo, cumplido, consumido, perfeccionado. Esa palabra consumado es cuando Jesús levanta su rostro y dice al cielo: consumado es. No es por dolor. Lo que está haciendo y llevando a cabo es la actitud y el deseo de un gran guerrero. Esa palabra teleo salió de las guerras que habían en el Coliseo, de los gladiadores. En otras palabras, cuando salían los gladiadores y empezaba la pelea, llegaba un momento en que vencían a su enemigo, y cuando antes de matarlo, antes de terminarlo, antes de perfeccionar su pelea, se volteaban al César y le decían: teleo, consumado está. Cuando Jesús estaba diciendo consumado es, no estaba diciendo de dolor, estaba dando su grito de victoria. Consumado es.
Colosenses 2, versículo 14. Lo que Jesús dijo es: vencido está el diablo. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos, ordenanzas que el diablo tenía, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Jesús te limpió el camino. Te leo: consumado es. Versículo 15. Y despojando. Despojar es quitar. Despojar es arrebatar. Despojar es tomar las armas. A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, todo lo que te era contrario, todo lo que era decretado en contra tuya por el pecado o por culpa de lo que hicimos en el pasado, Jesús venció en la cruz del Calvario, anuló todo decreto, despojó al diablo en la cruz del Calvario. El Señor entrega, pero tú derrotas. El Señor promete, pero tú conquistas. El Señor ordena, pero tú obedeces. El Señor da palabra, pero nosotros le creemos. ¿De qué lado estás? Porque de tu descendencia y de todo lo que tú tienes, eres más que vencedor. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: el ladrón viene para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, el diablo viene siempre y tenía la autoridad para matar, robar y destruir. Pero Jesús anuló. Jesús canceló. Jesús anuló toda enfermedad generacional. Jesús anuló toda miseria, ruina y pobreza. Jesús canceló toda inseguridad personal. Jesús canceló todo insomnio, todo tormento, todo impedimento para dormir en las noches, toda angustia y espíritu de opresión. Jesús lo despojó. Él lo hizo, pero tú lo conquistas. Él lo hizo, pero tú lo vences. Él hizo todo lo ilegal, pero nosotros tenemos que hacerlo militar. ¿Me estoy haciendo comprender? Él te dio las armas legales. Ahora tú tienes que salir a vencer. Voy a vencer por mi vida. Voy a vencer por mi casa. Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El diablo y sus demonios celebraban su victoria en el infierno, diciendo y creyendo que habían podido matar al Hijo de Dios. El diablo tenía las llaves de la muerte y del infierno. Pero como Jesús no tenía pecado, porque Jesús no nació de un espermatozoide y un ovario, porque Jesús no nació de descendiente de Adán y Eva, porque Jesús vino al vientre de María a través del Espíritu Santo sin pecado, entonces el diablo mató a un inocente. Y por esta razón la muerte no lo pudo contener, porque no tenía culpa. Por eso tú no encuentras a ningún otro, no hay nadie más sobre este universo que se haya levantado de entre los muertos, porque todos los demás son culpables. ¿Me estoy haciendo comprender? Cristo anuló. Cristo en la cruz del Calvario canceló toda maldición de tu casa, tu familia.
Cristo hizo todo eso por nosotros. Ese es el misterio de la resurrección. Por eso Jesús dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. Vamos, por medio de nuestros grupos en casa, despojamos al diablo de las almas. Después de despojarlos de las almas, les enseñamos la autoridad. Y después de eso empezamos a despojar al diablo de la ruina, la miseria, la enfermedad, opresión, angustia. Lo despojamos del divorcio, lo despojamos de la inmoralidad sexual y le decimos a la gente: sal, eres libre. Y con esas ganas, Jesús ganó la batalla legal, pero nosotros tenemos que ganar la batalla militar. Él ascendió al cielo, Él está a la diestra del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen acá? ¿Cuántos creen que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Cuántos creen que Él anuló y despojó toda autoridad del enemigo? Dime un buen amén si lo puedes creer. Y no solamente eso, sino que hay un supereminente poder que opera en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué está a la diestra? A la diestra se sienta la persona que quiere influenciar. A la diestra está sentado aquel que puede interceder y abogar. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra venció al diablo, le quitó la autoridad, lo despojó de sus armas, ascendió, le dijo a su iglesia: casa de Dios, puerta al cielo, he aquí te doy autoridad y poder, sal, haz discípulos, enséñales a guardar todos mis mandamientos, y yo estoy contigo todos los días de tu vida. Pero no solamente eso, sino que ascendió, se sentó a la derecha del Padre, y cada vez que nosotros vamos y le decimos: Padre, 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 entonces Jesús, que está a la diestra, le influencia la vida del Padre. Intercede por nosotros, intercede por tu casa, intercede por tu familia, intercede por tus finanzas, intercede por tu salud, y en contraprestación viene un supereminente poder de parte del Señor Jesucristo. Versículo 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. En otras palabras, no importa el nombre de la enfermedad, no importa el nombre del demonio, no importa el nombre del espíritu, eso no importa. Jesús está a la diestra, sentado sobre todo, 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 sobre todo. ¿Por qué situación estás pasando? No importa. Jesús está sobre todo, a la diestra del Padre, influenciando a tu favor. Versículo 22. Y sometió ¿cuánto? ¿Cuántas qué? Todas las qué. Todas las qué. Todas las qué. Todas las qué.
¿Todas las qué? ¿Todas las qué? Pastor, ¿por qué nos pone a repetir todas las cosas? Porque son todas las qué. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Ay, ¿por qué no contesta así como tiene? Las cosas. La cosa esa de marido. La cosa esa de yerno. La cosa esa de la empresa. La cosa esa de la situación del barrio, la inseguridad, las cosas. Pero Jesús venció sobre todo principado, potestad, gobierno, autoridad, sin importar el nombre. Y puso todas las cosas bajo sus pies. Tú todo lo que tienes que hacer es decir: diablo, aparta de esta cosa, venga para acá. Tú todo lo que tienes que decir es: Señor, hay algo que me está estorbando, hay algo entre yo y esa cosa. Y en el nombre de Jesús, no me importa ni tu nombre ni cómo seas, te apartas. Y la cosa que se llama prosperidad viene. La cosa que se llama apartamento viene. Señor, que venga esa casa, que venga ese apartamento, que venga ese carro, que venga la restauración de mi casa y mi familia, que venga un avivamiento a este barrio, que se vaya las drogas, el alcohol, que se aparte la inmoralidad sexual, porque el Señor sometió todas las y te las entregó a ti. Él la ganó. Tú vences militarmente. ¿Dónde están los hombres hoy? Somos el que va al frente. Somos el que pone el pecho. Somos el que vence por su casa y su familia. Porque ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Se está metiendo contigo, con mi casa, con mi matrimonio, con mis hijos. Te leo. ¡Guau! Consumado eso. Te apartas. Y lo dio por cabeza a toda la iglesia. Pastor, ¿qué me está tratando de enseñar? Que esa es tu herencia, brother. Que es tu herencia. Que la herencia que tienes como iglesia, tal vez tus papás en la tierra no te dieron herencia, pero Jesús te dio salvación, autoridad, poder y dominio sobre todo. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Tu herencia. Tu herencia es someter todas las. Tu herencia es someter todas las. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos 6 versículo 1. Que estoy emocionado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. ¿Sabes qué es lo que está tratando de enseñarlo Pablo a la iglesia de Roma? Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma, le estaba diciendo: mira, esa es su herencia. Cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, la Biblia dice en el libro de Hebreos que el Leví, que no había nacido, que estaba en los lomos, porque la tradición judía es que toda la descendencia está en los lomos, no en los testículos, sino en los lomos. Y de los lomos salimos cada uno de nosotros. Lo que está Pablo diciéndole es que cuando Jesús
venció el pecado, tú estabas con Él, venciendo el pecado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, que cuando Jesús fue bautizado, tú estabas siendo bautizado con Él. Que cuando Jesús fue sepultado, tú estabas siendo sepultado con Él. Que cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, tú estabas siendo levantado de entre los muertos juntamente con Él. Que cuando Jesús venció todo principado, potestad, gobierno, hueste y legión demoníaca, tú, como su heredero, estabas venciendo igualmente. ¿Cuántos casos vemos en la tierra de hermanos que se amaban? Te amo, te amo, te amo. Y cuando llegó la herencia, se pegan unos agarrones, se odian, se maltratan, se acusan, incluso se mandan a matar por la herencia de esta tierra. Y la herencia que Jesús te entregó, esa herencia que nos entregó, mira pues en Romanos 8 lo que dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Nada. Acá lo que está diciendo es: si Jesús es el que no acusa, ¿quién puede acusar? Lo voy a repetir ahora. La mujer adúltera que fue agarrada en el acto, la lanzaron delante de los pies de Jesús y le dijeron: Señor, la ley de Moisés manda que toda mujer tomada en adulterio sea apedreada y muerta. Pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Entonces Él llega y dice: ok, listo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces todos empezaron a irse, desde el más cuchito hasta el más joven. Y al final, cuando queda solamente la mujer con Jesús, Jesús le dice: ¿nadie te condenó? Y dije: no, Señor mío, nadie me condenó, ni yo tampoco te condeno. Pero le da esta advertencia: vete y no peques más. Tu herencia no es ser un pecador falso, enano y rencoroso. Tu herencia es vencer por encima del pecado. ¿Sabes cuál es el peligro de la música del mundo? Que te roba la semilla de Dios. ¿Sabes cuál es el peligro de andar en ciertos lugares, ciertas cosas? No es que Dios te condene, no es que Dios te abandone, es que cuando necesitas usar tu fe, no tienes fuerza. Es que cuando necesitas plantarte y poner al diablo bajo tus pies, el diablo empieza a condenarte, a acusarte, y tú al final dices: me lo merezco. No sé si me estoy haciendo comprender. Jesús venció por todos nosotros. El único que podría condenar te ha hecho libre. Jesús venció la batalla legal, pero a ti te toca la batalla militar. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana.